Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Agradezco al Señor, nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos da la posibilidad de poder estar juntos para poder compartir la palabra del Señor de este día. Gloria al nombre del Señor y bueno, contento, hermanos, contento porque por la fortaleza, por la compañía que tenemos cada día de nuestra vida, de nuestro amado Señor. Prendeme la luz de llama. Estoy con mi amada esposa. El Señor bendiga grandemente. Y bueno, amados, contento de poder estar en comunicación con todos ustedes. Les extraño muchísimo y bueno, tengamos paciencia, guardemos la cuarentena, no salgamos si no es necesario, cuidémonos, protejamos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, y porque todo eso, esto ya está por terminar, hermano. Tengamos confianza y esperanza en el Señor. Si conocemos la palabra del Señor, nosotros vamos a entender que es muy necesario que Dios resuelva esta situación, porque está comprometida su palabra en todo esto, ¿no? Porque fíjese que Dios tiene que resolverlo, porque la Biblia dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y entonces no nos estamos congregando, ¿vio? También la palabra de Dios dice que donde ahí en el Salmo 133 creo que es, dice que bueno y deleitoso es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Fíjese, es otra palabra que nosotros usamos para poder reunirnos en la iglesia, y también la mesa del Señor. También tenemos que participar de la mesa del Señor todos juntos como un cuerpo, porque aquel que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y entonces Dios está obligado por su palabra a resolver esta situación, y le demandamos al Señor respetuosamente, amorosamente, cariñosamente, que Él resuelva esta situación, porque necesitamos, hermanos, necesitamos orar con inteligencia, con sabiduría, para que esto se termine, hermano amado. Necesitamos clamar, como hablábamos, clamar poderosamente desde adentro de nuestro más profundo de nuestro corazón y decir: Señor, necesitamos, Señor, estar reunidos con los hermanos, necesitamos manifestar una vida de cuerpo, una vida donde el cuerpo entero pueda dar a conocer tu poder, tu sabiduría, tu bondad, todo a través del cuerpo. Y entonces tenemos que decirle: Señor, necesitamos congregarnos, necesitamos que tú intervengas en esta pandemia. Repréndela, Señor, deshácela en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para que nosotros podamos ir a la iglesia, para que nosotros podamos vivir una vida de cuerpo, para que nosotros podamos magnificar tu nombre, glorificar tu nombre. Amén, hermano. Por eso yo espero en el Señor, porque su palabra lo lleva a Él a intervenir en favor de Él mismo y de nosotros también. Gloria al nombre del Señor. Saludo a todos los hermanos, a cada hermano que está conectado, que se van a conectar en este día. Este día es un día de reunión. Muchos hermanos estarán también haciendo sus programas, y que el Señor les bendiga a cada uno, hermanos. Que cada uno sea usado por el Señor grandemente para su gloria, para su honra y para su alabanza, hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración, y yo le exhorto a los hermanos: escuchen los programas, escuchen esta palabra que estamos hablando. No es una palabra para entretenerlos, no es una palabra digamos, para pasar el tiempo, no es una palabra para ocupar un tiempo, sino que es una palabra que nos lleva al perfeccionamiento. No, cuando no oímos la palabra de Dios, entonces van a venir las situaciones a nuestras vidas. Cuando no inclinamos nuestro oído
para escuchar la palabra de Dios, van a venir las situaciones a nuestra vida y no vamos a ver cómo resolverlo. Por eso en la palabra de Dios que ustedes escuchan por medio de YouTube y por medio de Facebook, ahí está la solución a todos los problemas que ustedes están teniendo en este momento, porque es Dios quien está hablando a través de nosotros, es Dios quien pone su palabra en nuestra boca para que nosotros se la digamos a ustedes, y ahí está la solución de sus problemas. Oigan la palabra, no dejen pasar los programas, atiendan a los programas, escuchen 2 o 3 programas juntos si van atrasados, hermano, porque cada día la palabra es para cada día, para cada día. Usted va a ver que todos los días se hace el pan. No, porque no es bueno comer el pan ya del día anterior. No, aunque pues se puede comer, como no, pero no tiene lo mismo. Entonces así también, cuando uno se levanta a la mañana, lo primero que hace es comer pan fresco, ¿no? Bien cocido, un pan sabroso. Así nosotros cada día tenemos que oír la palabra de Dios y comer la comida que el Señor nos da en ese día. Muchos hermanos dicen, bueno, pero yo voy a dejar para después, voy a dejar para mañana, pero mañana viene otro mensaje, mañana viene otra palabra del Señor. Entiende, hermano, la importancia de escuchar la palabra de Dios cada día, porque en ese día Dios tiene la palabra para su vida. Gracias le damos al Señor. Padre amado, estoy delante de tu presencia. Señor, te pido que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Bendice a todos los hermanos, a todas las hermanas. Bendice, Señor, a las familias. Bendice, Señor, las esposas, los esposos. Bendice, Señor, mis hijos, mi hogar, mi esposa. Bendícenos, ayúdanos cada día, Señor. Y completa la sanidad de los hermanos que están enfermos. Mira aquellos que están en terapia intensiva. Señor, tus hijos, Señor, que han tenido esta desgracia de poder, Señor, caer en esta enfermedad. Señor, tú puedas estar interviniendo y sanándolos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Mi esposa me trajo un tecito, como dice el hermano, un tecito, un cafecito. ¿Cómo se llama el hermano? No, el hermano que vino a hacer el baño. El hermano Fabio. El hermano Fabio. Un tecito, un matecito. Y le doy gracias al Señor por mi esposa que me acercó un tecito calentito, hermano. Gracias, Señor Jesús. Y bueno, hermano amado, el Señor bendiga grandemente en nuestras vidas. Vamos a leer en el libro de los Hechos, estamos mirando. Ustedes saben que cuando el Señor me pone algo, es muy difícil que yo me vaya para otro lado, y ahora el Señor me encerró aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo, creo que es capítulo 13. Sí, en el capítulo 13, hermanos amados. Vamos a leer, tengo 2 versiones para leer, tengo la 1960 y la 1569. Si tuvieras otras, les puedo asegurar que se la leería, porque cada versión tiene su manera de expresarse, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a leer en el versículo 3 y 4. Y dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Gloria al nombre del Señor. Y acá en la versión 1569 dice, de los mismos versículos voy a leer, para que ustedes noten la diferencia en la expresión. Leímos el 3 y el 4 y dice la palabra del Señor en la versión 1569. Entonces, habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, los despidieron. Gloria al nombre del Señor. Puesto las manos encima de ellos. Acá, fíjense cómo cambió, ¿no? Les impusieron las manos.
¿no? Les impusieron las manos. Y acá dice, y lo despidieron. Y en el versículo 4 dice, y ellos enviados así por el Espíritu Santo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, dice, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipro. A Cipro, dice acá. A Cipro. Y acá en la versión 1960 dice Chipre. Fíjese, ¿no? Son pequeños detalles que yo creo que eso tendríamos que alguna vez meditarlo profundamente, porque estas diferentes formas de expresión tienen que tener alguna consecuencia en la enseñanza. Bueno, pero no vamos a dejar eso para otro día. Entonces dice aquí que en el versículo 3 que ellos le despidieron, así siendo despedidos por el Espíritu Santo, ¿vio? Siendo despedidos por el Espíritu Santo. Esa es una versión más antigua todavía, ¿no? Ellos le despidieron, punto, así siendo despedidos por el Espíritu Santo descendieron. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Y en estas dos versiones no dice de la misma manera, no dice, entonces habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima lo despidieron, pero acá en esta versión dice, y ellos le despidieron, tal vez sea el versículo 4, y ellos enviados así por el Espíritu Santo, y acá en el versículo 4, y ellos le despidieron, y así siendo despedidos por el Espíritu Santo. ¿Yo? Descendieron a Seleucia, descendieron. Bueno, y acá tenemos que ver que acá hay un punto muy importante en estos versículos, y nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo para entenderlo, para tener claridad de este versículo. Y nosotros sabíamos que el hermano Pablo o el apóstol Pablo tenía un fuego encendido en su pecho, en su interior, ¿vio? Tenía un fuego encendido. Y también sabemos que él tenía el conocimiento de la verdad, ¿no? De la verdad total y profunda del mensaje de la gracia. Porque él era un hombre que le fue revelado por el Señor Jesucristo, el evangelio que él predicaba, y eso le llevó a él a tener una convicción de su llamamiento santo. Él estaba persuadido de que él había sido llamado por el Señor. Él sabía en su corazón que eso había ocurrido cuando él se fue a la ciudad de... Bueno, no me acuerdo, era la ciudad con la cual iba a aprender a los cristianos. Él iba y se le apareció el Señor y ahí él lo llamó. Por medio también sabemos que de un siervo, un consiervo de él, ¿no? Que oró por él, de eso lo podemos ver, creo que era Samaria, la ciudad. En el capítulo 9 está la historia esa, ¿no? Y dice... Damasco, perdón, no era Samaria, era Damasco. Y había un discípulo llamado Ananías que oró por el apóstol Pablo. Entonces él tenía una convicción, una convicción del llamamiento, pero a pesar de eso, a pesar de su convicción, a pesar de todo lo que él había visto, a pesar de la voz que había escuchado, a pesar de la luz que lo había dejado ciego por 3 días, a pesar de eso, de haber hablado con el Señor y el Señor ha hablado con él, de que se le pusieron las manos encima y fue sanado de la vista y bueno, fue lleno del Espíritu Santo. A pesar de eso, del llamado que él tenía, él permaneció, digamos, con un perfil bajo. Tenía un perfil bajo, porque todavía no, si bien él tenía el sentir,
si bien él tenía esa convicción en su corazón de que el Señor lo había llamado para llegar a ser apóstol, pero sin embargo él tuvo un perfil bajo. No fue por todo lo que él escuchó, por todo lo que él vio, no fue y se puso sobre los discípulos, sobre los apóstoles del reino y les dijo, yo soy, bueno, y no fue así atropellado, ni fue él irrespetuoso, no fue él apresurado, sino que supo esperar. Bueno, por eso él tuvo un perfil bajo, el apóstol Pablo, ¿vio? Y sin embargo, muchas veces nosotros no vemos eso en muchos hermanos, no vemos eso en muchos hermanos. Hay hermanos que llegan a tener un poco de conocimiento y ya se ponen por encima del pastor. Hay hermanas que ya tienen un poco de entendimiento y ya se ponen por encima del pastor, ya quieren gobernar la iglesia. Y tal vez tengan entendimiento, tal vez Dios le está iluminando, le está revelando, pero eso no quiere decir que uno se tiene que apresurar. ¿Qué hizo Pablo? Fíjese lo que hizo Pablo. Él siguió a Bernabé, lo siguió a Bernabé, ¿no? Y él esperó que la iglesia recibiera esa convicción de que él era un llamado a ser apóstol, ¿no? Y esperó, tuvo que esperar. Y no sabemos cuánto tiempo esperó, pero esperó más o menos unos años, mientras que él estaba en Antioquía, él estaba sirviendo con los hermanos al Señor y aguardando su momento. Dios tenía que levantarlo, el Espíritu Santo lo tenía que levantar, porque ¿quién lo apartó a Pablo? Lo apartó el Espíritu Santo le dijo a los tres que lo apartaron, porque dice, apartame a Bernabé y a Saulo, eran 5, y lo apartaron 3, ¿no? De los 5, los 5 habla del ministerio, apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Vio? Y ahí estaba el ministerio y para poder apartar a aquellos que el Espíritu Santo señalaba. Entonces, si bien él sentía el fuego ardiente de su ministerio, si bien él había oído la voz del Señor, si bien él estaba ciego y ahora veía, si bien él fue lleno del Espíritu Santo, eso no lo apresuró a Pablo. No se tomó el atrevimiento de ir por encima de aquellos que estuvieron antes que él, sino que supo aguardar, supo esperar. ¿Vio? Y eso muchas veces no se ve en la iglesia eso. Los hermanos se apresuran. Ellos saben que tienen un llamamiento. Pablo sabía que tenía un llamamiento, ¿no? Pero no se apresuró. Él, en vez de Bernabé seguirlo a él lo seguía a Bernabé. Y sabemos que Bernabé era más inferior a Pablo, porque Bernabé no recibió la revelación, no recibió la iluminación del mensaje de la gracia, sino el que lo recibió fue Pablo. Pero sin embargo, Pablo, el espíritu que moró en Pablo lo llevó a no apresurarse. Entonces tenemos que ver muy bien este detalle, hermanos amados. Tenemos que ver bien para no cometer error, para no dañar la comunión en la iglesia, para no dañar a los hermanos, porque muchos se apresuran, se levantan como pastores, se levantan como evangelistas, se van y no piensan en los hermanos que quedan y preguntan, ¿y qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con el hermano que estaba con nosotros y ahora no está más? Pero pastor, si usted lo tenía en gran estima y ahora se fue, y trae una herida profunda en el corazón de muchos hermanos, y a veces hay hermanos que no se levantan de esa herida que uno les ocasionó. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces él esperó, el apóstol Pablo esperó. ¿Qué esperó? Que la iglesia cooperara con él, que la iglesia lo acompañara a él en su ministerio. Y la iglesia no lo iba a acompañar por el simple hecho de decir yo soy el apóstol, ¿no? Y la iglesia no lo iba a acompañar por solo el hecho de que él estaba ciego y ahora veía. Mire que había un hermano Ananías que podía haber testificado que Dios lo sanó a Pablo de la ceguera.
tal vez testificó. Pero los apóstoles, los hermanos en Antioquía, ellos sabían que ellos no podían apartarlo. Por más que él se haya encontrado con Jesús en el camino, por más que él haya oído la voz de Jesús, por más que haya visto al Señor, por más que haya tenido la experiencia que haya tenido y que haya entendido las cosas que ellos mismos no podían entender, ellos sabían una cosa, que ellos no lo podían apartar. Que acá lo que lo tenía que apartar era el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Bendecido sea su nombre para siempre. Y eso lo tenemos que entender todos nosotros. No espere que... Ahora vamos a seguir hablando sobre este tema, pero usted muchas veces espera que el pastor lo aparte. Oh, ese es un grave error, porque el pastor no lo puede apartar. Acá el que los aparta es el Espíritu Santo. Esta práctica, esta forma, se iba a mantener a través de toda esta edad de la iglesia. Se iba a mantener, ¿no? Dios iba a levantar profetas que señalaran a aquel que tenía que ser apartado como pastor, como evangelista, como apóstol, como misionero, como lo que sea. ¿Entiende, hermano? Qué maravilloso esto. ¿Vio? Qué maravilloso, porque fíjese, él esperó que la iglesia lo ayudara, que la iglesia lo viera a él como el Señor lo había llamado a él, y esperó. Ahora fíjese que el Espíritu Santo llamó independientemente de otros, de los hombres, independientemente de los hombres. Tal vez los hermanos no lo veían con buenos ojos a Pablo, ¿vio? Pero sí este era perseguidor de la iglesia. Este encarcelaba y torturaba a nuestros hermanos, los llevaba presos a Jerusalén y los torturaban allí para que negaran el nombre del Señor. Y lo miraban con un poquito de desconfianza. Y así muchas veces nosotros humanamente miramos, ¿no?, con recelo a algunos hermanos, ¿no?, pensando de que no es posible que este llegue a ser un siervo de Dios. Pero independientemente de otros, del pensamiento de los hombres, acá interviene el Espíritu Santo, ¿vio? El Espíritu Santo es el que interviene acá, porque Él lo llamó, Él lo apartó. El Espíritu Santo llamó, ¿no?, al apóstol Pablo para poder él llevar a cabo la tarea que Dios le había dicho que él tenía que llevar. Entonces, fíjese, hermanos, cómo es el Espíritu Santo, ¿no? Hoy los hombres apartan a otros hombres para el servicio. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo en la iglesia. Porque no hay poder de Dios en la iglesia. No hay realidad del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso no aparta Dios, no aparta el Espíritu Santo. Y cuando se aparta uno, termina fracasando. Ese hermano fracasa. ¿Por qué? Porque fue apartado por los hombres y no por el Espíritu Santo. No, cuando uno es apartado por el Espíritu Santo, ¿usted cree que ese hombre va a fracasar? No va a fracasar. El Espíritu Santo no se equivoca cuando aparta a un hermano para un ministerio. No se equivoca. No se equivocó con Pablo, no se equivocó con Bernabé. Él no se equivoca, él sabe, conoce lo profundo del corazón de los hombres. Entonces, independientemente de otros, ¿no? El Espíritu Santo separó, y no solamente que separó, sino que lo envió. Pero ¿cómo lo envió? Ahí tenemos que ver este detalle. ¿Cómo lo envió? A través de otros. Para separarlo fue independientemente de otros. No necesitaba el Espíritu Santo consultar con otros para apartarlo al apóstol Pablo. Pero para enviarlo al apóstol Pablo, lo envió a través de otros. Ahí sí que necesitaba de los otros. Y ese otro era el ministerio de la iglesia. Fíjese, ¿no? No sé si usted entiende el foco de lo que le quiero hacer entender, hermano. Usted no puede ser enviado, ¿no? Si no es por medio del ministerio de la iglesia. Hay excepciones, como vamos a ver. Hay excepciones. Pero cuando la iglesia está constituida, entonces la iglesia tiene que enviar. Tiene que enviarlo a usted. A la misión a la cual Dios le ha llamado.
Permiso, hermano. ¿Entiende, hermano? La iglesia tiene que enviarlo a usted. Para ser apartado, Dios no necesita la iglesia, consultar con la iglesia. Independientemente de los hombres, independientemente de la iglesia, Dios aparta a través del Espíritu Santo a aquellos a quien Él llamó. Pero para enviarlo, dice que lo envía por medio de otros, ¿no? Entonces fíjese que la despedida de los hermanos fue la despedida del apóstol Pablo, porque el texto dice, y ellos le despidieron, punto. Así siendo despedidos por el Espíritu Santo, descendieron. ¿Vio? Es decir, que la despedida de ellos fue la despedida del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál fue el resultado de todo eso? ¿Cuál fue el resultado de todo ello? ¿No? La iglesia siempre, una vez que los envía a la iglesia los apoya. Tienen el apoyo de la iglesia, tienen el respaldo de la iglesia. ¿Cuántas veces? Siempre. Siempre que ellos anden en la fe, siempre que anden en la fe del Hijo de Dios. Entonces la iglesia lo apoya a los hermanos que ellos envían. El hermano tiene que guardar la fe, tiene que él estar sujeto a la palabra de fe, a la palabra del Señor, tiene que estar sujeto allí. Miremos ahí en el capítulo 14, 26 al 28. Dice la palabra del Señor. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atila. Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Vio? Y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios por ellos, o con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Fíjese que ellos fueron enviados por la iglesia, volvieron después de que hicieron su trabajo, y ellos siempre sujetos a la iglesia, siempre sujetos a la iglesia, siempre sujetos al ministerio de la iglesia. Ellos volvieron y le contaron a los hermanos cómo Dios había abierto la puerta de los gentiles para que ellos recibieran el evangelio de la salvación o el evangelio de la gracia. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? El orden, esto tiene que permanecer. Es la norma que Dios estableció para la iglesia. No, esto no pasa, esto no es que pasan los tiempos y nosotros podemos modificarlo, todo esto. Esto no se puede modificar. Esto permanece para siempre mientras que la iglesia exista en este mundo. Esta es la manera en que la iglesia tiene que proceder. Tiene que proceder así. ¿Cuántas iglesias proceden de esta forma? Muy pocas iglesias que proceden de esta manera. Yo conozco una, ¿no? Que es el ministerio de Dios, es que ellos envían el ministerio envía a los siervos, a aquellos que van a hacer el trabajo, y después ellos vuelven a la iglesia y cuentan las experiencias que ellos tuvieron. Y eso está bien, está muy bien hacerlo así. Siempre tiene que ser así. Se entiende, ¿no, hermano? También ahí en el capítulo 15, leímos en el capítulo 14, pero ahora vamos a leer en el 15 del 35 al 40, ¿no? Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades a las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Él quería saber cómo estaban, seguramente que el Señor le puso esa inquietud. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, ¿no?, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Fíjese usted, hermano. Hay muchos temas acá que los voy a pasar. Solamente yo quiero ver cómo Pablo estaba sujeto a la iglesia. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo sujeto a la iglesia? No, porque la iglesia lo tenía que enviar. No podía él salir por su cuenta, por más apóstol que sea. No, por más ungido que sea. Él tenía que estar sujeto al ministerio de la iglesia. ¿Se entiende, hermano? Por eso es maravilloso poder encontrar una iglesia que envíe a su siervo a hacer una tarea en tal lugar. Pero ese siervo necesita todo el respaldo de toda la iglesia. Una ayuda que usted le dé al hermano que se va a ir, ¿no? Una ayuda de ropa, una ayuda de lo que sea, ¿no? Ayudarlo económicamente al hermano para que se pueda sostener él, porque no va a ir él solo. Tal vez vaya él y su esposa, su familia. Tal vez vaya por 2 o 3 años. La iglesia no se tiene que desentender, la iglesia tiene que atender a ese hermano que envió, ¿no? Y el hermano tiene que estar sujeto a la doctrina, a la enseñanza que la iglesia le da, sin cuestionamiento, hermano, ¿sabe? Porque él fue apartado justamente por eso, porque se entiende, el Espíritu Santo entiende que él está de acuerdo al 100% con toda la doctrina, con toda la enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Y esta es la manera. Pero porque este es un plan divino que Dios puso en la iglesia, ¿no? Y este plan, esta manera será siempre observada. Se observará siempre esta manera. No traten de hacerlo de otra manera. No es de otra manera, es de esta manera, hermanos, amados, ¿no? Ahora está la iglesia, ahora hay que preparar ministros. Queremos orar al Señor para que Él levante ministros, profetas, evangelistas, apóstoles, ¿no? Maestros, pastores, para que podamos formar un ministerio, para que ese ministerio gobierne la iglesia de parte del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y esto es precioso, esto siempre se tiene que observar. No el diablo trata de destruir esta enseñanza, el diablo trata de destruir esta manera, él trata de que nosotros seamos más modernos, que usamos otra forma, pero no podemos cambiar. No, porque acuérdese que una vez hablamos de la estructura, y la estructura son las enseñanzas. Y sin las enseñanzas, sin este tipo de enseñanza, no podemos sostener dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos las estructuras, necesitamos las enseñanzas, las instrucciones, necesitamos. Gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros tenemos que seguir avanzando en esto, ¿no? Tenemos que seguir avanzando. Entonces vemos que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos hace saber que el apóstol Pablo fue llamado, ¿no? Que él fue llamado. Y en este llamamiento nosotros tenemos que entender que se sigue un orden divino, que así lo planificó el Señor. Ahí en el libro en Proverbios 18:16 podríamos leer, Proverbios 18:16 dice la palabra del Señor: la dádiva del hombre le ensancha el camino, ¿no? Y le lleva delante de los grandes. La dádiva, ¿no? El don del hombre le hace lugar. La dádiva del hombre, dice en esta versión, ¿no? La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Vamos a leer en esta versión más antigua. Como siempre le digo, a mí me gusta leer de las dos Biblias,
porque queremos saber si está correctamente en el capítulo 18, en el versículo 16. Gloria al nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor. El presente del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Más o menos igual, ¿ve? El presente, ahí se usó otra palabra. Bueno, la dádiva del hombre, el presente del hombre le ensancha el camino, dice, y le lleva, y el don del hombre le hace lugar. Entonces vemos que el Señor puede él elegir conforme a su voluntad. A él nadie le dice qué hacer. Él pone, él levanta, él establece, él coloca, porque es de él. La iglesia de él. No, él no tiene que consultar para ver a quién pone y a quién no pone. Él pone a aquellos que él elige. ¿No? Y elige soberanamente. Soberanamente elige el Señor. Y elige enviar también. Soberanamente el Señor los envía. Dios, gloria al nombre del Señor. Usted no puede decir, mi pastor me envió. ¿No? El ministerio me envió, pero sobre todo me envió el Señor, me envió el Espíritu Santo, porque a mí el Espíritu Santo me llamó para hacer este trabajo. Y entonces usted hace el trabajo el que el Señor le ha dicho a usted que tiene que hacer, y bueno, y todo es para la gloria del Señor. Entonces, miremos nosotros, por ejemplo, cuando el Señor hace cosas nuevas, ¿no? Él hace cosas nuevas que antes no estaban establecidas, pero ahora sí están establecidas. Pero eso en su momento fue algo nuevo, algo que no existía antes. Nosotros podemos ver allí ver cómo el Señor envió a Felipe, cómo el Señor envió a Juan el Bautista, cómo el Señor envió a Esteban. No, el Señor los envió a Esteban. Ellos no fueron enviados por la iglesia. No fueron enviados por la iglesia, sino que fue el Señor el que los envió. Y bueno, y ellos se movieron sin ser enviados por la iglesia, pero el Señor los envió. Porque en ese tiempo la iglesia no estaba, en el tiempo de Juan el Bautista la iglesia no estaba formada. En el tiempo de Felipe tampoco estaba formada la iglesia. Se estaba construyendo, y menos la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía no estaba. Cuando Esteban fue, no estaba formada la iglesia de Antioquía. Y acá nosotros estamos viendo que la dirección es para la iglesia de Antioquía. Para la dirección que nosotros estamos viendo aquí. Pero sin embargo estos hombres se movieron sin la iglesia, porque sin la dirección de la iglesia no los envió, pero los envió el Espíritu Santo. Pero eso es debido a que la iglesia no existía, la iglesia gentil. Pero ahora la iglesia existe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar sujeto al ministerio. Hay que estar sujeto a aquel que le va a enviar. ¿Quién les envía a usted? Otros. Como otros lo enviaron a Pablo. ¿Quiénes? Los 3 que lo apartaron. Los 3 que lo apartaron. Esos 3, ¿por medio de quién lo enviaron? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo envíalos. Los saludaron, los enviaron y bueno, y ellos fueron a servir al Señor. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Y ellos, cuando fueron enviados, dice que proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. ¿Qué proclamaban? La palabra de Dios. Fíjese, esta es una señal de aquellos que son enviados, de aquellos que son apóstoles. Los que son apóstoles, los enviados, ellos no hablan cualquier cosa, no dicen cosas que no tienen que decir. Ellos lo único que hablan es de la palabra de Dios. Ellos hablan como dijo el apóstol Pablo, y yo no me propuse saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Ellos hablan de la cruz, hablan de lo que Cristo ganó para aquellos que creerán en su nombre. Ellos van con las buenas nuevas de salvación. ¿Qué predicaron ellos? Ellos predicaron la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios que le fue dado al apóstol Pablo, que le fue revelada al apóstol Pablo. Por eso Dios lo levantó al apóstol Pablo. Por eso Dios y Bernabé vio como Dios lo usó al apóstol Pablo, con qué
con qué poder, con qué autoridad hablaba el apóstol Pablo, y creyó también. Entonces Pablo y Bernabé, porque no puede ir uno solo, sino que tienen que ir dos. Entonces, porque si uno se cayera y el otro lo levantara, entonces fue Bernabé con Pablo. Fíjese. ¿Y qué predicaban? La palabra de Dios, la palabra de la gracia. ¿Se da cuenta? La palabra de la gracia de Dios predicaban. Porque, ¿cómo vamos a salvar las almas si no es por medio del Evangelio de la gracia? ¿Cómo vamos a predicar a la salvación con otro evangelio? Porque el otro evangelio no le adjudica a Jesucristo los méritos por la salvación, sino que se lo adjudica a aquellos que cumplen la ley y guardan los mandamientos. Ellos son salvos. Pero el evangelio de la gracia le adjudica la salvación a aquel que cree solamente. Aquel que cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Usted tiene que entender una cosa, amado hermano, hermana, que nosotros no podemos juzgar la salvación de nadie. No podemos juzgar. Ahora, por los frutos lo conoceréis. Eso sí podemos hacer, por los frutos. Pero si uno dice que es salvo, bueno, esperemos, no nos apresuremos, veamos los frutos. Porque ciertamente que el día de la prueba llega y ahí se ve la obra de cada uno, ¿se quema o permanece? Como dice en 1 Corintios capítulo 3, ¿vio? ¿Se quema o desaparece? Y ahí sabemos bien si es salvo o no es salvo. Pero no juzgamos la salvación, nosotros no señalamos este salvo, este no salvo, no, solamente Dios puede juzgar eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para no salirnos del tema, hermanos amados, estamos meditando en estas cosas, ¿vio? Mirando estas cosas, porque es bueno que nosotros miremos estas cosas, ¿no? Para poder entender. Entonces, ¿qué predicaban ellos? La palabra de Dios. Ese fue el mensaje que de ellos, ¿no? La palabra de su gracia, ¿no? Y en los Hechos, en este libro de los Hechos, fue declarado muchas veces que ellos predicaron la palabra de Dios, ¿no? Y ellos fueron primero a los judíos, dice, ¿no? Primero a los judíos, pero también a los gentiles. Y este es el orden que Dios estableció. Primero a los judíos y después a los gentiles. Fíjese usted, ¿no? Como ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 26, y dice la palabra del Señor: y vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Eso para los judíos, haciéndole ver a ellos que Jesucristo era el Cristo, haciéndole ver a ellos que Jesucristo era el Mesías prometido, que Él era, ¿no?, aquel que iba a salvarlo a ellos de la muerte y de la esclavitud. Gloria al nombre del Señor, de la opresión. También vemos ahí en Romanos, en el capítulo 2, 19, dice la palabra del Señor, los judíos y la ley, el título, ¿no? Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Vio? Porque ellos tenían un mal concepto de ellos mismos, ¿no? Romanos 2, 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y eso era conforme a la ley. Pero sabemos que conforme a la ley nadie hizo lo bueno, que todos hicieron lo malo, ¿vio? Porque con un solo pecado anulaba todo lo bueno que uno hizo. Bueno, pero ese es otro tema, gloria al nombre del Señor. Y entonces, nosotros sabemos que Dios siempre está con nosotros en cualquier cosa que nosotros necesitemos. En cada emergencia, por así decirlo, que nosotros tengamos, Él está. Y nosotros probamos a Dios. Así como Él nos prueba a nosotros le probamos a Él, ¿no? Y también los tiempos son probados.
Los tiempos son probados. Entonces, acá había en el capítulo, en Hechos, capítulo 13, que estamos leyendo, hay un hombre, vamos a seguir leyendo un poco, en el versículo 5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Jesús, ¿no? Que significaba hijo del Salvador, así mal llamado hijo del Salvador, ¿no? Y como estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, que era este brujo, ¿no? Este falso profeta, judío o falso enviado de Dios, por así decirlo. Eleminas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, y bueno, y entonces dice, Saulo, que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Eleminas, ¿no? Él era un hechicero que resistía, ¿no? Él resistía a los apóstoles. Y digo a los apóstoles porque Bernabé también fue un apóstol. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo envió a él también. Y si la palabra apóstol significa enviado, entonces también Bernabé era un apóstol. Gloria al nombre del Señor. Por eso hablamos de la nueva escuela de los apóstoles, de la gracia, ¿no? Aquellos que fueron enviados con el mensaje de la gracia. Ciertamente que Eleminas no era un personaje que lo iba a amedrentar al apóstol Pablo. Pablo no se iba a acobardar, ¿no? Ante este falso profeta, ¿no? Así como nosotros no nos vamos a acobardar frente a las penurias, frente a las luchas y a las pruebas, no nos vamos a acobardar, porque ahí nosotros vemos la oportunidad de declarar la fe, de declarar la palabra de Dios, ¿no? De poner el nombre de Dios en alto, en medio de las luchas, de las pruebas, de las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Nosotros nos mantenemos en la fe siempre, con la ayuda del Señor, sabiendo que para eso nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo siempre. No un momento, sino siempre dependemos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y entonces Dios estaba usando toda esta situación para glorificarse a sí mismo, no para glorificar a Pablo, sino para que Él sea glorificado. Y entonces pone al apóstol Pablo a la cabeza de este asunto. Lo pone a él. No lo pone a Bernabé, sino a él. ¿Qué va a hacer Pablo ahora? Él en su interior sentía el mover del Espíritu frente a Eleminas, a este hechicero, que fascinaba con sus hechizos y con sus engaños a todos. ¿Y qué iba a hacer Pablo? El Espíritu Santo le estaba poniendo él el coraje, la valentía para enfrentarlo. Y ciertamente que Pablo no iba a retroceder, ¿no? Él iba a aprovechar la ocasión, ¿no? Y aún usted fíjese que Bernabé era compañero de Pablo y seguramente que habría sentido lo mismo, pero el que fue puesto al frente fue el apóstol Pablo. Y Bernabé tenía el mismo coraje para enfrentar a este hechicero, ¿no? Y
Y ahora, ¿quién va a prevalecer? ¿Quién va a prevalecer? ¿El hechicero o Pablo? ¿Iba a prevalecer Satanás o iba a prevalecer Dios? ¿Iba a prevalecer el legalismo o iba a prevalecer la gracia? La gracia siempre va a prevalecer. Siempre estuvo por encima de la legalidad en este tiempo. Siempre la gracia. La gracia nunca fue vencida. La gracia nunca y nunca, ninguno que se atrevió a descansar y a depositar su confianza en la gracia fue vencido jamás. Todos aquellos que descansaron en la gracia, en los méritos de Cristo, todos aquellos que enaltecieron el nombre del Señor y se animaron a vivir una vida espiritual por medio de la enseñanza, por medio del adoctrinamiento de la gracia, ellos nunca fracasaron y nunca temieron. Nunca temieron, sino que ellos enfrentaron las circunstancias con mucho valor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé coraje, hermanos, que esta palabra sea una realidad en mi vida y en su vida, hermano, porque la lucha va a llegar. Gloria al nombre del Señor. Y entonces Pablo no estaba dispuesto a retroceder, ¿vio? Ahora fíjese que Saulo, creo que es un nombre que deriva de Saúl, ¿no? Y sabemos que Saúl era el primer rey de Israel, y que quiere decir pedido, porque él fue pedido. Ellos pidieron por un rey, y Saúl significa pedido. Ellos pidieron un rey y eligieron a Saúl. Y Saúl era alto, era un hombre de una altura de 1 metro, póngale de 1,90 m, si no era un poquito más alto. Era un hombre verdaderamente que se destacaba por su altura. Y fíjese qué diferencia, ¿no? A lo que era Pablo, ¿no? Pablo significa pequeño, ¿no? Uno grande y uno pequeño. Ahí está. Saúl fracasó. ¿Fracasará Pablo? ¿Fracasará aquellos que somos pequeños? Porque Pablo era pequeño porque aprendió que solo Cristo podía hacer su vida, que solo Cristo podía vencer el mal, que solo Cristo podía vencer el diablo, que solo Cristo podía vencer la legalidad, que solo Cristo podía vencer a los legalistas, a los que condenan, a los que no tienen misericordia. ¿Vio? Solo Cristo lo puede transformar. Y él aprendió eso, entonces él se hizo pequeño. Y nosotros también somos pequeños, porque nosotros no tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Nosotros no creemos que somos demasiado grandes, hermanos. No debemos de creer que somos muy poderosos o muy autosuficientes, que nosotros lo podemos todo. No, hermano. Si ustedes supieran muchas veces cuánta necesidad tiene de un pastor de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Si usted supiera cuánta ineficacia hay en la vida de un pastor para resolver los problemas. Pero el pastor, ¿qué hace? Pone al Señor delante. Y eso es ser inteligente. Eso es ser pequeño. No, él no se pone como un gran hombre estudiado, como un gran hombre capacitado, sino que lo pone al Señor. Y en eso difería Saúl de Saulo, que uno era grande y el otro era pequeño. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Él aprendió de que Jesucristo, Pablo, aprendió que Jesucristo era su fuerza. Él aprendió a depender solo de Dios. Él se gloriaba en su debilidad, como dice ahí en 2 de Corintios, y vamos a terminar con eso, en el capítulo 12. Es increíble que pase tan rápido la hora, hermano. 12 del 9 al 10. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Estoy leyendo, es 2 de Corintios, capítulo 12, capítulo 12, 9 y 10, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano, qué precioso. ¿No? ¿Dónde está nuestra fuerza? En nuestra debilidad. ¿Dónde está nuestra debilidad? En reconocer que nosotros no podemos. En reconocer que sin Dios no podemos. En reconocer que sin el Espíritu Santo no podemos. ¿Entiende? Esa es la debilidad. Y nosotros reconocemos porque la gracia nos enseña. Nos enseña que nosotros no podemos, que o es Él o nosotros fracasamos. Que el Señor bendiga grandemente tu vida. Que el Señor te haya hablado por medio de esta palabra, hermana, hermano, iglesia amada. ¿No? Que podamos nosotros volver al camino correcto, volver a la senda en la cual el Señor nos puso, o puso a la iglesia, a los primeros cristianos, para que nosotros podamos llegar hasta el final, ¿no? Convertidos en hombres y mujeres espirituales. El Señor bendiga. Señor amado, estoy delante de tu presencia para pedirte que tú bendigas grandemente la vida de cada hermana y hermano. Señor, entrego la vida mía y la vida de mi familia, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida de los hermanos de la iglesia, de aquellos hermanos que están escuchando esta palabra, lo entrego en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Mañana estamos de 7 a 8 de la tarde.